Buenas noches, estimados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Sean bienvenidos a nuestra clase semanal de doctrina presentada a usted por Iglesia Cristiana Jesucristo de Guatemala. Estamos estudiando en esta ocasión antropología bíblica, es decir, la doctrina del hombre según la Biblia, según las Sagradas Escrituras. En la clase anterior vimos en la Biblia 10 razones por las cuales Dios creó al hombre. Se las recuerdo rápidamente. Primero, para satisfacer su deseo, para tener una familia, para llenar la tierra, para que el hombre tuviera dominio sobre la tierra, para mostrar su amor, para mostrar su sabiduría, para mostrar su gloria, para sacar y casarse con una esposa gloriosa, para tener un pueblo probado y para reemplazar a los habitantes caídos del cielo. Esas 10 razones las estudiamos en la clase anterior. Hoy entonces vemos que tenemos por lo menos 10 razones por las cuales estamos aquí en este mundo. 10 razones gloriosas que Dios ha determinado para nosotros. No dejemos que el enemigo nos robe tan grandes bendiciones y tan hermosos privilegios. Respondamos voluntariamente al Señor y obedezcámosle con gozo. En esta noche llegaremos a la tercera clase de esta doctrina y vamos a estudiar, estimados hermanos y amigos, el estado original del hombre. El estado original del hombre. En este punto nos remontaremos hasta el mero principio para ver cuál era el estado original del hombre y la mujer, cómo eran cuando fueron creados, cuando fueron puestos por Dios en el huerto del Edén. Muy bien. En primer lugar, señalaremos por la Sagrada Escritura que el hombre era monógamo, es decir, tenía una sola esposa. Dios creó una sola mujer para Adán, la cual sacó de su costilla. Leámoslo en Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Muy bien, vemos cómo Dios creó un hombre y una mujer al principio. Esto es muy importante, estimados hermanos y amigos, que lo entendamos. Dios creó un hombre y una mujer al principio. La poligamia y el divorcio fueron el resultado de la caída. Dios no tenía contemplado ni la poligamia ni el divorcio al crear el primer hombre y la primera mujer. Acerca de la poligamia, Génesis capítulo 4, versículo 19, nos dice que el primer polígamo fue Lamec, o sea, el primer hombre que tuvo más de una mujer fue Lamec. Leemos allí: Lamec tomó para sí
dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ahora es interesante que Lamec es la séptima generación, óigase bien, desde Adán, ¿sí?, por la línea impía, por la línea cainita, por la línea de Caín. Sí, o sea que la poligamia es el hecho de que un hombre tenga más de una mujer, no fue la idea de Dios desde el principio, sino que esa idea y esa práctica vino por la línea de Caín. Sí, y el apóstol Judas nos dice que Caín era del maligno. O sea, esa idea pues vino del diablo. Amén. Ahora, acerca del divorcio, el Señor Jesús declaró en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 8, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron los judíos y los religiosos con quienes él estaba hablando en ese momento, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les respondió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, hablando de Génesis, al principio no fue así, les dijo Cristo categóricamente. Entonces, estimados hermanos y amigos, el divorcio vemos en la Biblia que es el resultado de la dureza del corazón. No es algo que Dios haya contemplado para el hombre y la mujer desde el principio. De hecho, no es algo que Dios autorice, sino que es algo que Moisés permitió, y lo permitió por la dureza del corazón del hombre. Muy bien, entonces lo primero que vemos es que el hombre al principio era monógamo, es decir, tenía una sola esposa, y este es el estado ideal para el hombre en esta tierra. En segundo lugar, el hombre era trabajador. Sí, trabajador. Él estaba lleno de actividad. No era un ser sedentario, no era una persona ociosa sin tener que hacer absolutamente nada. No, Dios cuando lo creó lo hizo activo, lo hizo un hombre trabajador. Eso lo leemos en Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Note, para que lo labrara y lo guardase. En el principio entonces el hombre tenía un propósito y también tenía una visión espiritual. Dos cosas importantes. Él tenía un propósito en la vida, ¿sí?, para vivir en esta tierra, y él también tenía una visión espiritual para vivir la eternidad. Cuando las personas no tienen una meta, un propósito, están aburridas y sin motivación en la vida. No era así con Adán y Eva. Ellos cuidaban, trabajando la creación de Dios. También tenían un sentido de destino. Sabían hacia dónde se dirigían. Ahora estas cosas son muy importantes para nuestra vida, estimados hermanos y amigos. Sí, es algo que nosotros también debemos tener en nuestro corazón. Algo que hacer, un propósito, una meta para esta vida y también una visión eterna, un destino eterno hacia donde vamos. Proverbios capítulo 29,
Versículo 18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley de Dios. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional en este momento. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y dichosos los que son obedientes a la ley de Dios. Muy bien, entonces, lo segundo que vemos es que el hombre era trabajador. Sí, era trabajador, tenía un propósito, una meta para esta tierra y tenía también una visión eterna, un destino eterno en su corazón y en su mente. Ahora, lo tercero que vemos es que el hombre y la mujer tenían dominio en la creación terrestre. Sí, Dios les había dado dominio. Adán y Eva juntos tuvieron el dominio sobre la tierra y sobre todas las criaturas que habitaban en la tierra. Realmente ellos tuvieron una tremenda autoridad porque fueron hechos a la imagen de Dios. Leamos Génesis capítulo 1, verso 28. Allí dice: y los bendijo Dios, note usted, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Subrayo entonces que la autoridad de Dios para gobernar, para dominar sobre la tierra y todo lo que habitaba en ella, Dios se la dio a Adán y a Eva, se la dio a los dos. Él les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Estaba tomando en cuenta a los dos. O sea, el dominio y la autoridad se la dio Dios a los dos. Por eso es muy importante, estimados hermanos y amigos, la unidad en el matrimonio. Cuando no hay unidad, se pierde la autoridad y se pierde el dominio que Dios nos ha dado. Pero lo tercero entonces, era el estado del hombre al principio, lo vemos acá, tenía dominio, tenía autoridad sobre la creación terrestre. Lo cuarto, el hombre al principio también era inteligente. Sí, ese era el estado original del hombre, inteligente. ¿Sabe? El hecho de que Adán le pusiera nombre a todos los animales muestra la brillante naturaleza que recibió de Dios. Sí, Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Fíjese, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. ¡Qué tremendo! Ahora, lo impresionante de este asunto es que el nombre que Adán le puso a cada animal va de acuerdo con la naturaleza de cada uno de ellos. ¿Sí? Para eso se necesita una inteligencia superlativa. Así es de que Adán fue creado con inteligencia. El estado original del hombre era inteligencia. Él era sumamente inteligente. Los científicos dicen que hoy, aún en los más grandes pensadores, usan solamente el 10% de su mente.
y sus capacidades. Solamente el 10% está desarrollado en los genios del día de hoy, ¿verdad? A causa de la caída. Sí, ahora, y mire hasta dónde hemos llegado con el 10%. Ahora imaginémonos la inteligencia que tenían Adán y Eva en el principio, antes de que el pecado entrara. Eso era algo impresionante, impresionante. Entonces, el estado del hombre al principio fue un estado de inteligencia. Número 5. Adán y Eva vivían en el paraíso del Edén. Sí, paraíso es otro nombre para jardín o para huerto. Y ese jardín o ese huerto se llamaba el huerto o el paraíso del Edén. Ahora esto es muy significativo. ¿Sabe usted que la palabra Edén significa placer? Placer. ¡Qué maravilla! De manera que aquel huerto era un paraíso de placer, literalmente, para el hombre. Bueno, estaba en algún lugar del Medio Oriente. Su localización no es conocida hasta el día de hoy. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 8 al 15. Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén, oiga, salía de Edén, dice, un río para regar el huerto. Y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. ¿Sí? Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Sí, que ya conocemos que está al norte de la tierra de Israel. Este es el que va al oriente de Asiria, dice, hablando de Hidekel y hablando de el Éufrates, está al norte de Israel. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, en el huerto del placer, para que lo labrara y lo guardase. Oh, estimados hermanos y amigos, la belleza de este jardín era exquisita. Ellos vivían en condiciones ideales. La temperatura siempre era perfecta. Las aves cantaban armoniosa y maravillosamente. No había ningún espíritu devorador en el reino animal. No había maldición por ningún lado. Se respiraba un amor perfecto por todas partes. También su matrimonio era perfecto. No había pecado ni enfermedad. Adán y Eva estaban completamente relajados y perfectamente acoplados el uno al otro. Era algo impresionante. Era algo impresionante. Ellos vivían entonces en el paraíso del Edén, en el jardín del placer. ¡Qué maravilla! Bueno, en sexto lugar, Adán y Eva tenían una dulce comunión con Dios. Esto es lo más maravilloso. Esto era evidente porque estaban acostumbrados a oír la voz de Dios ahí en el jardín al fresco del día, a la caída de la tarde. Dios siempre llegaba para hablar con ellos.
Génesis capítulo 3, versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Como siempre Dios lo hacía, en esta ocasión Él llegó allí para pasearse en el huerto y para hacer oír la voz suya al hombre y a la mujer. Entonces nos damos cuenta cómo, hermanos y amigos, el estado original del hombre era maravilloso. Ellos vivían en una dulce comunión con Dios. Escuchaban todos los días la voz de Dios. Hablaban todos los días con Dios. Qué relación más hermosa, qué relación más maravillosa la que tenía el hombre y la mujer con Dios en el principio. Qué estado más precioso. Lamentablemente el pecado entró y esa comunión se rompió. Y entonces cuando Dios llegó un día señalado, el hombre, en lugar de salirle al encuentro, fue y se escondió, porque ya el pecado había roto esa comunión perfecta que ellos tenían con Dios. Pero el estado original del hombre fue un estado de comunión con Dios, de relación personal e íntima con su Creador. Séptimo lugar, Adán y Eva tenían la gloria de Dios. Tenían la gloria de Dios. Déjeme decirle esto. Ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Ellos estaban vestidos de la luz de la gloria de Dios. Sí. Bueno, Pablo dice que el hombre es la imagen y la gloria de Dios. Primera de Corintios 11:7 lo dice así: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. O sea, vemos acá que el hombre al principio tenía la gloria de Dios. Y sabe, estas palabras no son simplemente retórica. No, esto era una realidad en el principio. Y se lo voy a mostrar con lo que dice el Salmo 104, versículo 2, principalmente la segunda parte. Salmo 104, verso 2, la segunda parte. La primera parte creo que. Dice: Dios se cubre de luz como de vestidura. Dios se cubre de luz como de vestidura. Quiero que ponga cuidado a eso. O sea que el vestido de Dios es luz. Dios se cubre de luz, se viste de luz. Su vestidura es luz. Y ahora dígame algo. Si el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿cómo estaba vestido el hombre entonces? Si estaba igual a Dios, a su imagen y a su semejanza. Definitivamente el hombre estaba vestido de luz. Ellos tenían la gloria de Dios cubriéndoles. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, usted quizá me dirá, pero bueno, eso es tal vez una conjetura o una imaginación. Eso no ha sucedido en ninguna otra parte de la Biblia. Bueno, quiero decirle que sí. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo allá 40 días con Dios primeramente y después otros 40 días en la presencia manifiesta de Dios, cuando Moisés bajó del monte, él venía cubierto de luz. Su rostro resplandecía al grado que los israelitas no podían hablar con él por el resplandor de la gloria de Dios que tenía el rostro de Moisés. ¡Qué maravilla! Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, así estaba vestido el hombre al principio. Ellos tenían la gloria de Dios. Y es consolador y esperanzador saber que esa gloria va a ser restaurada. Lamentablemente, cuando el hombre y la mujer pecaron, esa gloria se apagó.
esa luz se fue y entonces ellos se vieron a sí mismos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes no se habían dado cuenta de eso porque estaban cubiertos, vestidos de luz. Pero ahora que el pecado había entrado, esa gloria se apartó de ellos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, Adán y Eva tenían la gloria de Dios en el principio. Número 8. Adán y Eva eran inocentes, aunque no eran santos. Déjeme explicarle esta verdad. Esto es muy importante que lo comprendamos. Óigase bien, moralmente, Adán y Eva eran como infantes, eran como bebés. Ellos no conocían el bien ni el mal en su ambiente. Ellos no conocían la vergüenza, no conocían la culpabilidad. Ellos no se avergonzaban para nada de verse el uno al otro. Ellos eran inocentes. Moralmente eran como niños pequeños. Génesis capítulo 2, verso 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. A estas alturas, ellos no habían comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos eran inocentes, pero no eran santos. ¿Sabe por qué? Aunque lo vamos a ver más adelante, pero déjeme decirle que una persona santa es aquella persona que conoce el bien y el mal y que es tentado a caer en el mal, pero soporta la tentación y no cae en ella, no practica el pecado pudiéndolo practicar, pudiéndolo hacer. No, él se resiste, se abstiene, se niega. Esa es una persona santa. Sí, o sea, tiene la posibilidad de pecar, está siendo tentado, pero no cede a la tentación. Y aquí al principio, cuando ellos eran inocentes, no habían sido tentados aún, por eso eran inocentes y no eran santos. Lamentablemente, ellos no pudieron llegar a ser santos porque cuando les llegó la tentación, cedieron y cayeron. Perdieron su inocencia y no lograron llegar a la santidad en ese momento. Bueno, vayamos con el punto número 9. Amén. En noveno lugar, el estado de ellos al principio era el siguiente: ellos no habían sido probados. Lo que les estaba diciendo hace unos segundos. Ellos no habían sido probados. Adán y Eva eran como bebés. No en inteligencia, porque ya vimos que en inteligencia eran súper inteligentes. No, sino en la relación con el conocimiento del bien y del mal. Usted sabe, un bebé es inocente. Él no tiene ninguna malicia, ¿verdad? No sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Es inocente. Así era Adán al principio. Ahora, solamente alguien que ha sido probado y encontrado fiel es justo y santo. Sí, solamente alguien que ha pasado por una tentación y no cede a la tentación es considerado una persona justa y una persona santa. Ahora, ellos en el principio no habían sido probados. Bendito sea el Señor para siempre. La santidad entonces se manifiesta cuando somos tentados y no cedemos a la tentación. Cuando tenemos la oportunidad de pecar y no pecamos. Eso es santidad, diferente a la inocencia. La inocencia es no conocer lo que es bueno o malo, pero la santidad es conocer lo bueno y lo malo, tener la oportunidad de hacer lo malo y no hacerlo. Ser tentado y no ceder a la tentación. Eso es santidad. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, apliquemos esto a nuestra vida y a nuestros días.
¿Sabe? Dios quiere tener un pueblo santo, no solamente inocente. Dios quiere tener un pueblo justo y un pueblo santo. ¿Sabe? Por eso, el examen les llegó a ellos. Sí, la serpiente apareció en el huerto para tentarlos. Por eso. Y por eso es también que a nosotros la tentación nos llega para probarnos, a ver si vamos a ceder o vamos a resistir. Dios quiere tener un pueblo, no solamente un pueblo inocente, Él quiere tener un pueblo santo. Bendito sea el Señor. Entonces, el estado original del hombre era hermoso. Tenía un matrimonio maravilloso. Estaba lleno de actividad con propósito. Tenían una visión espiritual clara. Tenían dominio y autoridad. Eran grandemente inteligentes. Vivían en un paraíso precioso y lleno de placer. Tenían dulce comunión con Dios. Tenían la gloria de Dios. Eran inocentes en cuanto al conocimiento del bien y del mal. Realmente era un estado maravilloso. Aunque no habían sido probados. Sí. En el próximo estudio vamos a ver el examen. Vamos a ver la prueba a la cual fueron sometidos. Y vamos a ver cómo reprobaron el examen y cayeron de aquella posición tan hermosa que tenían en el principio. Quédese conmigo para la próxima clase de doctrina. Y ahí vamos a ver entonces la caída del hombre, el examen. Cuando fueron probados, no resistieron la tentación y cayeron. Sí, y cayeron. Y entonces el pecado entró a la humanidad. Muy bien, que Dios le bendiga y permítame hacer una oración para terminar la clase de hoy. Querido Padre, gracias te damos por mostrarnos el estado original del hombre en tu palabra, Señor. Esto fortalece, Señor, nuestra fe. Y esto, Señor, derrumba los argumentos, Señor, de la mal llamada ciencia, Señor, y de todas las teorías que han aparecido, Señor, en el mundo, negando la creación divina para el hombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.